Felipe, no hay un actor negro que pueda representar al almirante Padilla. En Colombia. En Colombia tenemos que traer a Cuba Gooding Jr., que no tiene ni puta idea, perdóneme, de quién es el almirante Padilla. La película es en español, imagino, ¿no? No, el señor Cuba Gooding Jr. no habla español. Entonces, Felipe, de verdad, este tema Petro tenemos no que habla ponerlo en inglés. serio. Y entonces, ¿quién le hizo el casting al presidente? La polémica estalló con fuerza en los medios colombianos luego de conocerse que el presidente Gustavo Petro aparecerá actuando en una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, financiada parcialmente con recursos públicos. Lo que debía ser un proyecto cinematográfico terminó convirtiéndose en un verdadero incendio mediático. En radio y televisión, varios periodistas reaccionaron con indignación, calificando el hecho como un capricho presidencial en medio de las dificultades económicas del país. Algunos cuestionaron que se destinen miles de millones a una producción donde incluso el propio mandatario tendría un papel, mientras otros plantearon dudas sobre el proceso de contratación y la forma en que se escogió el proyecto. Las críticas no tardaron en subir de tono. Comparaciones históricas, denuncias de posible abuso del poder y preguntas incómodas sobre el uso de los recursos públicos dominaron el debate. Para muchos analistas, más que una película, lo que se desató fue una tormenta política que vuelve a poner en el centro del debate el estilo de gobierno de Petro y el manejo del dinero del Estado. En el SECOV, Felipe, que es la plataforma en donde se publican los contratos del gobierno colombiano, publicaron esta mañana el contrato de la famosa película, la película sobre el almirante Padilla. Se están conociendo esta mañana las primeras imágenes. Costo del contrato, $4 millones. 15.000 millones de pesos, 15.000 más largos, o menos. sí, de acuerdo, 15.000 largos. Y casi 16.000 millones. A la tasa de cambio, Felipe. Sí. Decisión de hacer una película sobre el almirante Padilla, porque al presidente Petro le pareció que había que hacer una película sobre el almirante Padilla. Actor principal, Cuba Gooding Jr., que de pronto usted se acuerda, porque en los años 90 hizo una película que fue muy famosa, ganó el premio Oscar haciendo un papel secundario, que se llama Jerry Maguire. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? René Zellweger, la historia de un productor deportivo, en fin, que tiene una línea muy famosa en la historia del cine, decía, Show me the money. Show me the money, cantaba, en una conversación con Tom Cruise, que era el agente deportivo. Ese señor vino a Colombia, ha estado en Colombia un par de veces, va a ser el almirante Padilla. Cuba Gooding Jr. no habla español, razón por la cual supongo la película va a ser rodada en inglés. La fotografía que estamos viendo, Felipe, que pueden ver quienes ven el canal de YouTube o la plataforma de YouTube en este momento, es porque en la película hace un papel pequeño Gustavo Petro en su debut en el mundo del cine. No, Néstor. Gustavo Francisco Petro Urrego, Felipe. Sí, starring Gustavo Petro, pero ¿usted me está mamando gallo? No le ¿O nos está mamando gallo? No, señor, no le estoy mamando gallo, Felipe. O sea, de verdad, esto que usted está diciendo es, ¿en serio el presidente paga en época de crisis fiscal con emergencia económica nosotros, pues, el gobierno, $4 millones para salir de actor en una película? A ver, Felipe. Es que no lo puedo creer, es que esto me parece surrealista. Felipe, en orden, me parece que la película no es, para ser justo, para que el presidente Petro actúe en la película. Bueno, con el ego que tiene el señor presidente. La película, bueno, no, pero ahí están las imágenes actuando. Pero la película no es para un papel chiquito. Yo no tengo ni idea cuánto duró el presidente Petro vestido. No sé si el presidente Petro hace de Bolívar, que me parece que esto ya sería el apoteosis ideológico. Como todo está solucionado en Colombia, entonces que el presidente actúe. Pero a mí cada vez el presidente me parece más al dictador Trujillo de República Dominicana, y la fiesta del chivo, la obra de Vargas Llosa, me parece, siempre la recuerdo cada vez que el presidente hace una cosa de estas, porque es república bananera pura. Gastarle $4 millones a un capricho presidencial. Yo creo que el almirante de Padilla merece muchos homenajes. Estoy de acuerdo con el presidente Petro que la historia colombiana no ha sido lo suficientemente justa con el almirante Padilla. Él dice que es por racismo y en fin, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que el presidente crea que los dineros del Estado son una chequera privada que él puede usar a su capricho. Yo le puedo querer rendir un homenaje a una persona a la que le tengo admiración y lo que fuera, pero pues lo tengo que hacer con mi plata, no con la de él. Y yo sí tengo una pregunta, y la tengo para la Procuraduría y la Contraloría, que es cómo el Ministerio de la Cultura escoge los proyectos que financia o que apoya, porque me imagino que pues esta es una producción que no la hace el Ministerio de Cultura. Pero a medida que avanzaba el programa,
El ambiente en el estudio comenzó a calentarse aún más. Lo que inició como una simple noticia sobre una producción cinematográfica, terminó convirtiéndose en un debate encendido sobre poder, política y uso de los recursos públicos. Algunos periodistas no ocultaron su molestia y calificaron la situación como algo insólito. Decían que no era la película en sí lo que generaba el escándalo, sino el contexto. Un país con dificultades fiscales, necesidades urgentes, y al mismo tiempo un proyecto financiado con dinero del Estado donde el propio presidente aparece actuando. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién decidió que ese proyecto debía recibir financiación? ¿Por qué se utilizó un mecanismo especial de contratación? ¿Y por qué traer a un actor extranjero para interpretar a un héroe histórico colombiano? Cada interrogante abría una nueva discusión. Algunos panelistas insistían en que el almirante Padilla merece reconocimiento histórico, pero advertían que el problema no era el homenaje, sino la forma en que se estaba haciendo. Otros fueron aún más directos y hablaron de vanidad política y de un posible uso simbólico del cine para construir narrativa alrededor del poder. Mientras tanto, la conversación seguía subiendo de temperatura, convirtiendo la historia de una película en un nuevo episodio del intenso pulso político que vive Colombia. Héctor, ya le voy a contar porque esto no es Ministerio de Cultura, sino Ministerio de Comunicaciones. Bueno, Néstor, yo me pregunto, peor todavía, en una plata que le giran a peor todavía es Ministerio de las TIC, con lo cual ni siquiera es para promover pues un hecho histórico que se puede promover. Entonces, yo sí quiero saber cuál es el procedimiento para escoger este proyecto, Néstor, porque es que hay mucha gente que tiene buenos guiones, que tiene buenas ideas. Yo le voy a responder. Usted tiene razón en la comparación con Trujillo. La fiesta, ¿Cómo? No, que es que estoy berraco, perdóneme la expresión, pero es que francamente esta cosa sí me ofende, porque tranquilo. Es que uno no puede realmente hacer un... O sea, yo hoy estoy feliz, así que le respondo todas las preguntas. La comparación con Trujillo es Rafael Leónidas Trujillo, el dictadorzuelo de República Dominicana, sobre quien Vargas Llosa hizo una bella novela, que eran unas historias entretejidas. La respuesta que le quiero dar, Héctor, es sí, efectivamente. Esto es capricho del señor de turno, que se llama Gustavo Francisco, no Rafael Leónidas, Gustavo Francisco Petro Urrego. ¿Por qué hicieron una película sobre el almirante Padilla? Porque se le antojó, porque le salió de... No quiero decirlo de dónde. Y el presidente Petro responde a caprichos. ¿Y sabe cuál es la caja menor de los caprichos del presidente Petro? Héctor, para acabar de agravar la situación. RTBC, sí señor. Sí. Entonces Gustavo Francisco llama a Holman Leónidas y Holman Leónidas hace caso a lo que diga Gustavo Francisco. Hay que hacer una película sobre el almirante Padilla y vamos a gastarnos lo que haya que gastarnos. Y se gastan 4 millones del presupuesto, Felipe, impúdicamente. Entonces, 16.000 millones de pesos pero es que lo para que esto. Pero además, perdone, Héctor, déjeme le digo una cosa que tiene que ver con este tema. Además es un contrasentido histórico. Llevamos oyendo a Petro 3 años y medio hablar de Bolívar. ¿Y quién mandó fusilar a Padilla? Claro. ¿Y sabe por qué no? Bolívar. Claro, porque lo asocian a la conspiración de septiembre. Histórico. ¿Se acuerda de la conspiración septembrina? Ahí lo asocian, entonces por eso terminó. Pero Néstor, usted eso sabe que es un general, escándalo en cualquier país. Aquí nada, no va a pasar nada. Claro, ni Holman Leónidas lo van a investigar, ni nada. No, pero es que yo sí, Néstor. No, tiene razón en estar indignado. Uno puede tener todos los caprichos que quiera. Yo creo que el almirante Padilla merece ese y muchos otros homenajes, pero la plata pública pues tiene unas reglas para administrarlas. Hay unas reglas, por ejemplo, si es que es una convocatoria de esas que hace el MINTIC o que hace el Ministerio de Cultura para apoyar proyectos, pues hay unas reglas, hay un camino para terminar asignando ese procedimiento, para terminar asignando ese proyecto, porque incluso $4 millones no son tampoco mucho para una película, pero mi pregunta es, ¿cómo, perdóneme la expresión, pero es que realmente estoy muy indignado, cómo carajo se escogió esa? Por puro capricho presidencial no puede ser la respuesta, Néstor. Pero siga es que siendo, por Héctor, puro capricho presidencial no puede ser la respuesta. Siga haciendo preguntas, Héctor. Yo iba a decir... Invertir un solo peso público. Usted dice carajo, yo iba a decir, Felipe, ¿de dónde coño sale la idea? ¿De dónde coño sale el casting? Presidente, de la vanidad, Néstor, de la vanidad, pero sabe que Héctor dice que el presidente es egocéntrico y megalómano. Bueno, homenajes llevar agua a la gente de La Guajira. Hago una pregunta final, Felipe. Ya le voy a contar el tema de la plata, de la triangulación, de la caja menor, pero hago una pregunta que a mí me mortifica. Si vamos a hacer una película, padre, sí, señor. Usted que es así como yo, chocolatongo, sobre un almirante que es un hombre pardo, el fundador de la Armada. Tú sabes que dicen que... El colombiano, déjeme le hago la pregunta. Dígame.
Felipe, no hay un actor negro que pueda representar al almirante Padilla. En Colombia. En Colombia. En Colombia tenemos que traer a Cuba Gooding Jr., que no tiene ni puta idea, perdóneme, de quién es el almirante Padilla. La película es en español, imagino, ¿no? No, el señor Cuba Gooding Jr. no habla español. Entonces, Felipe, de verdad, este tema Petro tenemos no que habla ponerlo en inglés. serio. Y entonces, ¿quién le hizo el casting al presidente? Siga usted haciendo. Siga usted, Él se Felipe, metió y por eso pagó haciendo las 4 preguntas. millones de dólares. Entonces, ¿cómo fue el tema? Holman llamó a Gustavo Francisco a decirle: presidente, ¿por qué no haces un papel aquí en la película que tú quieres? O el presidente llamó a Holman y le dijo: Holman, yo quiero salir en la película que ordené que tú financiaras. Todo, la verdad, Felipe, esto es una zarzuela, una opereta realmente deleznable. La discusión se volvió explosiva cuando varios periodistas comenzaron a decir lo que muchos estaban pensando, pero pocos se atrevían a decir en voz alta, porque aquí ya no se trataba solamente de una película sobre un héroe de la independencia. La pregunta de fondo era otra: ¿hasta dónde puede llegar el poder cuando quien gobierna también decide convertirse en protagonista? En el estudio el tono subió rápidamente. Algunos panelistas afirmaron que el problema no es rendir homenaje al almirante Padilla, un personaje clave en la historia de Colombia. El problema, dijeron, es que el homenaje parece mezclarse con algo mucho más delicado: el ego del poder. Uno de los periodistas lanzó una frase que dejó el ambiente encendido: cuando un gobernante empieza a aparecer en las producciones que financia el propio Estado, la línea entre cultura y propaganda empieza a volverse peligrosa. Otros fueron aún más duros. Se preguntaron qué pensarán los actores colombianos que llevan años luchando por conseguir oportunidades, mientras ahora el protagonista inesperado termina siendo el propio presidente. Y así, lo que empezó como una noticia cultural terminó convirtiéndose en una discusión política cargada de críticas, sospechas y una pregunta que sigue flotando en el aire: ¿esto es cine o es poder proyectándose en pantalla? Estamos en el tema de gastar 4 millones de dólares trayendo a un señor de Hollywood que no tiene ni idea de la historia de Colombia para hacerle supuestamente un homenaje a un señor, el almirante Padilla, asesinado por Bolívar, que es el símbolo que es del el faro, gobierno de el Petro. faro ideológico. Néstor, mire, totalmente de todo- Gustavo la- Petro. la verdadera pregunta que hay que todo hacerse- muy patas José arriba. Prudencio La verdadera Padilla pregunta que hay que nació en hacerse Camarones, es- era guajiro, ¿no? Es que Y- Héctor dice que la intención es homenajearlo, y me pregunto, Néstor, con toda esa plata, que no alcanzo ni siquiera a ponerle los ceros, creo que estaría más que resuelto el problema de agua que tiene Camarones y que tiene Riohacha, que tiene históricos problemas con agua potable. ¿No sería una mejor idea, un mejor homenaje para honrar la memoria de Padilla? Mire, y lo más Néstor, pero importante mire- de este prócer es la batalla naval en el lago de Maracaibo. Eso fue por allá en 24 de julio de 1823. Ahí nació realmente su gran mito, porque se ganó esa batalla él. Además de eso, fue general y fue senador de la Gran Colombia en 1822. Y ya como ustedes dicen, lo mandó a colgar, a asesinar, Pero- a tiros, a fusilar el Bolívar, porque está unido a la conspiración. Pero la verdadera El pregunta que dictador tenemos que hacernos, Néstor, es si el presidente Iván Duque hubiera pagado 4 millones de dólares ¿Usted se para hacer imagina si una Iván película Duque- si Iván Duque donde hubiera, él- mejor dicho, lo permítame, molieron porque tocaba claro, guitarra, no por eso. ¿no? ¿Se Entonces acuerda? pregunto que Iván Duque la continuación se del gastaba 4 estallido- la millones continuación de del estallido dólares. social, ¿no? Pues estarían incendiando el Y Palacio yo de quisiera saber Nariño. qué estarían diciendo en estos momentos ¿Usted los se miembros acuerda, de la Luis bancada del Ernesto, que a Pacto María Histórico. Juliana Ruiz le hicieron un escándalo porque iba a hacer supuestamente un libro sobre su vida que costaba 50 millones de pesos? Es que, ¡Qué indignación! yo es creo es que en la política, imposible. yo creo que en la política, No puede Ricardo, hay que ser consistente. Entonces, yo estoy seguro que si eso hubiera ocurrido y el gobierno de Iván Duque hubiera hecho exactamente esto, 4 millones de dólares para financiar una película sobre, yo qué sé, algún hecho histórico, y el presidente Iván Duque estaría en una fotografía al lado de Cuba Gooding Jr. y no Gustavo Petro, estoy absolutamente seguro que absolutamente todos los miembros de la bancada del Pacto Histórico, los concejales, toda la militancia del Pacto Histórico estaría profundamente indignada, trinando en estos momentos. Y el silencio de ese sector político hoy es ensordecedor. Yo sí creo que debemos tener los mismos estándares para juzgar a las personas que son afines ideológicamente o que no son opuestas ideológicamente. Y realmente esto que está haciendo el presidente Gustavo Petro es un error monumental. Pero usted le está pidiendo peras al olmo. Primero porque Colombia ¿Cuándo ha habido no usted necesita... un petrista juzgando los dobles estándares? ¿Cuándo? Felipe, Primero porque Colombia no necesita financiar una película, No, Néstor. no, de acuerdo, El cine de colombiano acuerdo. atrae ya Sí. inversión extranjera. Netflix hace grandes producciones en Colombia. Es decir, esa es una Pero hay una observación. entidad del Estado que financia el cine. Esa es una observación, Felipe, muy importante. ¿Usted conoce el gobierno de Estados Unidos se metería a hacer una película sobre, qué sé yo,
alguno de los Founding Fathers? No, ¿Alguno eso de lo, los- no, sobre eso, Abraham eso lo Lincoln? haría el dictador dominicano, No, Felipe, como lo describe en la fiesta del lo chivo hace magníficamente Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Pero Néstor. a mí me- Es que esto es de Banana Felipe, Republic. usted quítele- Pero Esto bueno- es una bueno que vergüenza. estas cosas pasen. Quítele la fotografía. Esto es el narcisismo del presidente, que además, ¿qué papel hace? No sabemos. No, Felipe, yo sospecho que el presidente... El de Bolívar. Es decir, debe ser Bolívar. Pero esta es sospecha mía, no tengo elementos. No, ya, lo les voy a pregunto contar, porque Bolívar- ya les voy a contar cómo es el contrato No, Néstor, y esto- cuánto esto- le pagaron al actor que vino de Los Ángeles, que es un buen actor, es un poquito en decadencia, Cuba Gooding Jr., que vino a hacer el papel del almirante Padilla. Néstor, Dejo, pero es dejo bueno a que Aurelio, esas cosas dejo la fotografía de los tres actores. No. El actor de la izquierda, María Camila, ¿cómo se llama? No, Néstor, estoy Yo intentando creo que es buscar. Lucho Velasco. Ok. Yo creo que es Lucho Buen Velasco. actor colombiano. ¿Cuánto- El actor cuánto- del centro, Cuba Gooding Jr. Sí. Y el ¿Cuánta actor del- medicina se le hubiera podido dar a Kevin con estos 16.000 millones de pesos a Ah, los no, Kevin que Felipe, se están muriendo? no, si fuéramos serios, Felipe, usted con 4 millones de dólares haría muchas No, cosas Néstor, en Colombia. realmente esto parece, es decir, yo creo que es la noticia más insólita, salvo que alguien me Sí, es ayude que- con la memoria, que hemos dado en 15 años, Néstor. Bueno, Felipe, Tres acueductos de agua noticia, potable. la noticia, Felipe, Por lo menos, tiene un poquito por lo menos de la mayor insólito. indelicadeza en el ejercicio del poder cine. No, eso No, ya pero- no es... Porque pero es ya que no eso rayen es en una el gran cosas necesidad pasan. en el ejercicio del poder. Porque claro que el señor finalmente lo puede hacer y probablemente nunca le pase nada. Pero realmente es un acto de un nivel de abuso de la destinación de los recursos públicos que pues uno no puede entenderlos, sino bueno, claro, como un acto de alimentar su megalomanía y etcétera, pero también como una provocación a los demás. Porque es que el presidente de la República, sus asesores, sus personas cercanas, no pueden pensar que esto sea una cosa que los colombianos tengamos que recibir bien y celebrar. Me Ah, produce- sí, le van a rendir un homenaje a Padilla. No, no le van a rendir ningún homenaje a Padilla. Le van a alimentar la megalomanía al presidente Petro. Y de paso, Néstor, déjeme decir esto, le van a quitar 16.000 millones de pesos al cine colombiano, porque esos 4 millones de dólares estaban destinados a promover el cine colombiano y no a hacer una película para que el presidente de la República saliera 2 o 3 minutos o sobre el Yo no guión sé. que él quisiera. Yo- Pero cuando la conversación pasó de la mitad del programa, la discusión tomó otro rumbo. Ya no era solamente indignación o ironía. Empezaron a aparecer los datos concretos del proyecto y con ellos llegaron aún más preguntas. Porque detrás de toda esta polémica hay un contrato real, registrado oficialmente. El proyecto cinematográfico tiene un presupuesto cercano a los 15.800 millones de pesos, de los cuales más de 8.000 millones provienen de RTVC, el sistema de medios públicos del Estado. El resto de los recursos estaría ligado a fondos destinados al sector de las telecomunicaciones y la producción audiovisual. La película sería una coproducción con una empresa colombiana, encargada de desarrollar la investigación histórica, el guión y la producción. Según los documentos conocidos, el objetivo es contar la historia del almirante José Prudencio Padilla, el estratega naval que fue clave en la independencia, especialmente en la batalla del lago de Maracaibo en 1823, considerada una de las victorias decisivas contra el Imperio Español. La historia, en teoría, buscaría mostrar el recorrido de Padilla desde su infancia en La Guajira hasta convertirse en una figura fundamental en la consolidación de la independencia. También se plantea resaltar su origen afrodescendiente y el papel que jugaron sectores populares en la lucha libertadora. El rodaje, según lo que se reveló, ya habría comenzado este año, y la meta es que la película esté terminada y editada antes de que termine el actual gobierno. Incluso se habla de que el proyecto buscaría circulación en festivales y plataformas internacionales. Sin embargo, ahí es donde vuelve a entrar la polémica, porque más allá del argumento histórico, lo que realmente encendió a varios periodistas fue el contexto político alrededor del proyecto. Algunos insistían en que el cine colombiano necesita inversión y apoyo estatal, pero también advertían que cuando un proyecto cultural aparece ligado directamente a decisiones del poder político, la discusión deja de ser cultural y pasa a ser política. Y ahí surgieron preguntas que probablemente no veremos respondidas fácilmente. ¿Quién decidió exactamente que este proyecto debía recibir ese nivel de financiación? ¿Bajo qué criterio se eligió a la productora? ¿Había otros proyectos compitiendo por esos recursos? ¿Y por qué un actor internacional termina interpretando a un héroe nacional en lugar de un actor colombiano? Pero la pregunta que más incomodidad generó fue otra. ¿Qué papel juega realmente el presidente dentro de la película? Según algunas versiones, su aparición sería breve, una escena puntual, un momento simbólico dentro de la historia. Pero para muchos analistas, el problema no es la duración de la escena,
sino el símbolo que representa. Porque cuando un presidente aparece actuando en una producción que también recibe recursos públicos, inevitablemente surge una discusión sobre los límites entre cultura, narrativa política y uso del poder. Y por eso, lo que empezó como una noticia curiosa terminó transformándose en una tormenta mediática. Un debate donde se mezclan historia, política, cultura y dinero público. Un debate que seguramente seguirá creciendo a medida que se conozcan más detalles del proyecto. Porque ahora la atención está puesta en una sola cosa. Cuando finalmente se estrene la película, no solo se evaluará su calidad cinematográfica, también se juzgará todo lo que ocurrió detrás de cámaras. Y ahí será el público quien tenga la última palabra. Si te interesa este tipo de análisis y quieres seguir entendiendo lo que realmente pasa detrás de las noticias que marcan el país, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Es un homenaje legítimo a la historia de Colombia o un error político que terminará pasando factura? Te leo en los comentarios.